Sí, amén. Gloria a Dios. Te voy a pedir sin que salgas de tu lugar, te levantes, sin que salgas de tu lugar, que te levantes. Saludes al que está atrás, al lado, adelante. Otra vez salúdale. Dale la bienvenida a tu hermano, a tu hermana. Dile que esperas que este día sea de bendición, porque todavía no termina, ¿verdad? Apenas estamos comenzando. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos atentos? Pueden tomar su lugar, perdón. Les voy a hacer una recomendación que les hace el pastor. Ya sé que a lo mejor soy un poco aburrida, pero pues si usted siente que se duerme, siente que se le cierran los ojos, levántese, salga de su lugar si quiere allá atrás, sin hacer desorden. Lo importante de esto es que usted reciba la bendición de la palabra, amén. Yo sé que hay muchos que por el calor estamos cansados, ya estamos agotados, con hambre, nos da sueño, pero haga el esfuerzo máximo de estar atento a la palabra, amén. Amén. Bien, vamos a orar. Bendito Padre eterno, te doy gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración que fue para ti, Señor. Quisimos levantar grato perfume a tus pies, quisimos levantar incienso, Señor, que llegara hasta tu trono. Esperamos, bendito Dios, de todo nuestro corazón que haya sido de tu agrado, que tú hayas descendido, Señor, que tú hayas bajado junto con nosotros, junto con esta congregación, Señor, y hayas bendecido este lugar con tu presencia. Te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús que esta palabra sea una palabra de poder, de bendición, una palabra de exhortación que redarguya cada corazón, cada vida, Señor, que sea palabra que salga de ti, porque no venimos a escuchar la voz de un hombre, Señor, venimos a escuchar tu voz, tu palabra y tu verdad. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y hoy les voy a compartir algo que yo estaba pidiendo al Señor que me enseñara más acerca del arrepentimiento y lo que yo he estudiado esta semana y lo que yo he aprendido hoy te lo quiero compartir en esta hora, amén. Y primero que otra cosa, pues advertirte de algo que Satanás está haciendo con los creyentes, algo que Satanás está haciendo con las iglesias, porque bueno, sabemos que Satanás actúa de muchas formas con tal de separar a los creyentes, a los hijos de Dios, de su Padre y de su casa. Amén. ¿Sí? Satanás usa muchas técnicas, usa muchas estrategias, usa muchas formas para separar a los hijos de Dios de su Padre y de su casa. Las ha usado desde el principio y las sigue usando. Solo que esta vez, sabiendo de las debilidades de cada uno de nosotros, pues se ha enfocado mucho en algo en lo particular. Satanás está tratando de hacerle creer a los hijos de Dios, a las personas en general, que deben de tener más, que deben de tener más éxito, ser más influyentes, más reconocidos, tener más dinero. Quieren que los creyentes deseen elevar a tal grado su nivel de vida que se olviden de su Creador, que se olviden de su Padre. Él está haciendo esto y por eso nosotros vemos hoy muchas iglesias, ¿verdad?, de la prosperidad llenas. Muchas iglesias donde solamente se habla de prosperidad, se habla de cosas materiales, casas, autos, ser más influyentes, ser líderes en eminencia, ser líderes que estén en la cima, en el tope, y pues la gente es lo que le gusta oír. Entonces, para que la gente lleve más diezmo, lleve más carros, lleve más dinero, más ropa, más cosas materiales, pues ¿qué tiene que hacer? Pues trabajar más, ¿no? O no solamente trabajar más, hay gente que para lograr
hace cosas indebidas, ¿cierto? Hace cosas indebidas. Entonces, vamos a ir a través de la palabra y quiero que leamos el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Filipenses 2, 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Estás buscando tener más? ¿Estás buscando más influencia? ¿Estás buscando más poder? ¿Estás buscando mejorar tu nivel de vida? Entonces tú estás buscando lo tuyo, no estás buscando lo que es de Jesús, lo que es de nuestro Mesías. Es demasiado triste y demasiado preocupante esta parte. Nosotros debemos de reflexionar qué tan ocupados y tan preocupados estamos en las cosas del Padre que en las cosas del mundo. Cada uno de nosotros debe de estar reflexionando en esta parte. ¿Qué tanto me estoy interesando por lo mío? ¿Y qué tanto me estoy interesando por las cosas de nuestro Mesías, del Señor Jesús? Porque si nosotros estamos más ocupados en nosotros mismos, a tal grado que ya no nos importe ni servirle a nuestro Padre Eterno, ni ayudar a los otros creyentes, debemos de corregir esta situación. Si tú al reflexionar, al ver a tu interior, te estás dando cuenta que estás más afanado en otras cosas que en las cosas del Padre, puedes llegar a caer en esto, en que ya no le sirvas a Él, ni te preocupes por ayudar a los hermanos, a las hermanas en la iglesia, y ni siquiera ayudar al prójimo que está fuera de aquí. Si no estamos alertas y no estamos conscientes de esta trampa que Satanás nos está poniendo, entonces con toda facilidad caemos en ella. Con toda facilidad podemos caer en esto, y esto es peligroso porque esta mentalidad nos puede llevar a pecar contra nuestro Padre, contra su ley y contra el Evangelio. Tal vez dirás, bueno, pues no tiene nada de malo querer un negocio, querer un trabajo, mejorar mi nivel de vida. Tengo deudas, tengo que pagarlas, tengo hijos en escuelas particulares, tengo que mantener una casa, pagar predial, luz, etc. Claro que sí, todos tenemos ese tipo de necesidades, pero cuando nos afanamos más en resolver estos problemas que en servirle a Dios, es cuando podemos caer en pecado, es cuando podemos caer en transgredir su ley, es cuando podemos caer en actuar en contra de lo que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Buscar más dinero, más influencia, más poder, corrompe el alma, inevitablemente, corrompe el alma y el corazón de las personas. Porque el querer tener más poder, más dinero, nos hace servir más al hombre que a Dios. Nos hace servir más a las riquezas que a Dios. Entonces, fácilmente esas personas que buscan más riquezas, dinero, etc., se vuelven personas deshonestas. Se vuelven personas deshonestas y hacen daño a los más débiles, a los más pobres. Su carácter se ve afectado y su vida espiritual se ve grandemente afectada. Entonces, muchos hoy en día están siendo desviados por el afán de esta vida y las riquezas. Si podemos verlo, esto no es algo nuevo. Nuestro Señor Jesús lo advirtió muchas veces. En el libro de Mateo, vamos a leerlo, libro de Mateo, capítulo 13, versículo 22. La palabra de Dios dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, no dejas
que la palabra de Dios fructifique en tu vida. Tú recibes una palabra, tú recibes una exhortación, tú recibes una enseñanza, pero estás tan preocupado y ocupado en las cosas del mundo, en las riquezas, en los afanes, que esa semilla no fructifica. ¿Y qué sucede? Como decía hace rato, con tal de tener más, con tal de estar en tus propios deleites, caminos, etcétera, empiezas a pecar, empiezas a caer en una pereza espiritual, empiezas a caer en una frialdad espiritual, porque ya no te acercas a Dios y cada día te separas más y más y más y más de Él. No es sorprendente que nuestro Padre se oponga a los que buscan riquezas para sí mismos. No nos debe de sorprender que el Padre se opone a aquellos que solamente están buscando su propia satisfacción. La palabra dice que el no ser codiciosos, el no ser ávaros, no ser codiciar lo demás, es uno de los mandamientos que Él dio en su palabra, es el 10º mandamiento. La palabra también dice en Colosenses 3:5 que la codicia, la avaricia es igual a la idolatría. Amas más a las riquezas que a Dios, amas más el mundo que a Dios, eso es idolatría. Primera de Timoteo 6:8, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y esto habla mucho acerca de la confianza que le tenemos a Él. Eso habla mucho del conocimiento que tenemos de Dios. Porque teniendo abrigo y sustento, y no nos contentamos con eso, entonces estamos poniendo en duda la cobertura que Dios tiene hacia nosotros. Estamos poniendo en duda qué tanto nuestro Padre nos conoce, qué tanto sabe de nuestras necesidades y qué tanto sabe de las cosas que nos hacen falta. La palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que preocuparnos por estas cosas. ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? No tenemos que preocuparnos por esto. Más bien, nosotros tenemos que contentarnos con lo que tenemos y dar gracias, y dar gracias. Amén. Amén. Los que buscan las riquezas, los que están conforme a los afanes de este mundo, lamentablemente terminan destruyéndose a sí mismos, porque se apartan de Dios para seguir sus propios deseos. Amén. Te lo voy a volver a decir. Los que buscan estas cosas se destruyen a sí mismos porque se apartan de Dios para seguir sus propios deseos. Y tenemos muchos ejemplos en la palabra acerca de aquellos que desearon más, codiciaron más el dinero y las riquezas que estar bien con Dios, estar en la presencia de Dios. Podemos ver un Judas que codició el dinero, codició las riquezas y eso lo llevó a su ruina total. Podemos ver un faraón que no dejaba salir al pueblo de Israel porque él quería más poder, más riquezas, quería más esclavos, quería más poder, más dominio, y fue su ruina. Podemos ver un Balaam que queriendo recibir una ganancia, el Señor lo detuvo y de la misma forma terminó mal. Y así podríamos ver a cada uno de los personajes en la Biblia que se fueron tras su codicia, tras su avaricia. No dejamos atrás a Saúl, al rey Saúl, que también miró de lo más gordo del ganado de ese lugar a donde el Señor les había dicho que destruyeran todo. Tomó de los tesoros y de las riquezas porque lo vio, lo codició. Y entonces eso lo llevó a una completa y total separación de Dios. A una completa y total separación de Dios. Y jamás, nunca pudo regresar a la presencia de Dios. Dios lo había elegido, Dios lo había escogido,
sin embargo, su avaricia, su codicia, hicieron que se apartara de la presencia de Dios y fue su completa ruina y destrucción. Nosotros tenemos un ejemplo enorme, un ejemplo muy grande en nuestro Señor Jesús. El ejemplo más grande de hacer el bien a los demás, de despojarse a sí mismo, de autonegarse a sí mismo por el bien de otros. Él entregó su vida, dejó que todo lo que le pasó fuera para que cada uno de nosotros tuviera la vida eterna, tuviera salvación. Ese debe de ser nuestro ejemplo a seguir, no el ejemplo de aquellos que terminaron mal, que terminaron siendo destruidos. La palabra nos enseña a tomar en serio estas palabras, tomémoslas en serio. Cada uno de nosotros sabe de lo que tiene necesidad, pero también nuestro Padre eterno sabe de lo que cada uno tiene necesidad, amén. Y Él es generoso y Él es bueno con todos nosotros. La palabra dice que Él extiende su mano para bendecir, Él no acorta su mano para bendecirnos, pero nosotros debemos de estar en el lugar en donde Él nos puso, en su presencia, sirviéndole a Él, adorándole a Él, ayudándonos unos a otros. Entonces, no dejemos, hermanos, que la codicia, que la avaricia vengan a ser nuestra destrucción. No dejemos que los afanes de este mundo nos aparten de la presencia de Dios y que nos aparten de nuestro hogar, de nuestra casa. Filipenses 2:4. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Ahí mismo, versículo 11 y 12. Capítulo 4, versículo 11 y 12 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Así que escuchemos estas palabras del apóstol Pablo y seamos imitadores de él. Sepamos vivir en la abundancia como vivir en la escasez, porque muchas veces los que más tienen, más quieren, y los que no tienen, desean tener lo que ellos tienen, y por estar en esa lucha, en esa pelea, nos olvidamos de nuestro Dios, nos olvidamos de nuestro Padre, nos separamos de Él, nos apartamos de Él. Esta es una de las cosas que Satanás ha usado para que el pueblo de Dios se desvíe de la palabra, se desvíe del camino. Y otra cosa que Satanás usa con mucha frecuencia es la soberbia. Es la soberbia, el orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia. Muchas veces nosotros decimos delante de Dios que le necesitamos. Muchas veces venimos, confesamos aquí en la congregación que sin Él no somos nada. Sin embargo, actuamos conforme a lo que nosotros creemos, decimos, sentimos y sabemos. Y esa es otra cosa que Satanás usa. Hay personas que tienen ciertas cualidades, ciertas habilidades. Hay personas que son más inteligentes que otras. Hay personas que tienen un buen trabajo, personas que tienen una buena carrera, personas que tienen un buen título universitario, tal vez maestría, doctorado, etc. Y sin embargo, esas personas piensan que todos esos logros lo han hecho por sí mismos. Todas esas personas enorgullecidas, todas esas personas soberbias, orgullosas de sus capacidades, que tienden tanto a confiar en ellas y a olvidarse de Dios y a no recurrir a Él para nada, ni siquiera para agradecer por todas las bendiciones que Dios le ha dado.
Muchos confían en sus habilidades, muchos confían en sus dones, sin reconocer que todas esas habilidades y dones son un préstamo de parte de Dios. Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todos los dones, todos los bienes, tu trabajo, tu dinero, tu carrera universitaria, todo lo que has logrado y has hecho, ha sido gracias al Padre Eterno. Amén. Ha sido gracias a que Él te dio los recursos para que tú pudieras lograrlo. Y si tú tienes un don, cualquiera que sea, algo que tú hagas muy bien, mejor que muchas otras personas, eso ha sido algo porque Dios te lo ha dado también. Así que muchos que confían en sus capacidades y habilidades, muchos que se sienten autosuficientes, muchos que piensan que no necesitan de Dios para salir adelante, también han terminado mal y han terminado en la ruina. Muchos sufren por creer que saben más que Dios. Muchos sufren porque Dios les deja entonces solos a sus propios recursos para que entonces ellos, según, salgan adelante solos. Pero la verdad es que sufren mucho más que aquel que depende de Dios en todo y para todo. Amén. Entonces, yo te voy a pedir que tú reflexiones en estas cosas que te acabo de compartir, en cómo el vivir afanados a este mundo y el cómo vivir sintiéndonos autosuficientes o confiando en lo que tenemos, nos separan de Dios. Y Dios se opone a quienes están bajo estas circunstancias. Dios se opone, hay una separación, hay una senda que empieza a desviarse ahí. Y decíamos en la primera parte de esta prédica que los afanes, el afán, el dinero, la codicia y el sentirnos autosuficientes nos llevan a pecar, a cometer pecado tras pecado. Pero el día de hoy el Padre está queriendo darte un mensaje acerca de lo que es el regresar a Dios, de lo que es el retornar a Dios. La palabra que se usa para arrepentimiento, la palabra que se usa para arrepentimiento en el hebreo es teshuvah. Teshuvah. Esa es la palabra que se usa, viene del hebreo, lo puedes buscar en el diccionario Strong si gustas, y viene de la raíz verbal shuv, que significa volverse. Su sinónimo es volver, retornar. Y aquí, como te decía hace rato, nosotros que a veces hemos caído en cuenta que nos estamos separando, que estamos cayendo en una frialdad espiritual, que estamos cayendo en una autosuficiencia o en una soberbia, es necesario volver, es necesario retornar a nuestro Padre, es necesario retornar a la presencia de Dios, a la casa de Dios. Eso es parte de lo que significa arrepentirse. Conoces el pecado, sabes lo que es bueno y lo que está mal, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a tus propios conocimientos. Y entonces, nuestro Padre siempre habla de arrepentirse. Pero parte del arrepentimiento, les decía, es regresar a Él, es retornar a Él. Te voy a pedir que vayas en tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19. Génesis 3, versículo 19.
Dice la palabra de Dios: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, hasta que retornes a la tierra. Entonces, la palabra volver es usada aquí en este versículo 2 veces. En la primera vez que se usa esto, o se puede relacionar esto con el arrepentimiento, porque estamos hablando de la caída de Adán. Adán cayó, él pecó. Sabemos que Dios lo formó del polvo de la tierra. Pero cuando él cayó, cuando él pecó y fue lanzado de ese lugar, el Señor le habló y le dijo que él retornaría al polvo de donde fue tomado, volvería al polvo de donde fue tomado. Entonces, el fundamento del arrepentimiento es volver al sitio de donde nosotros vivimos. Si es que verdaderamente nosotros vivimos o nacimos de nuevo, o somos nacidos de Dios, porque el arrepentimiento que nosotros hicimos cuando nosotros decidimos seguir al Señor Jesús, pues fue el arrepentimiento donde nos enseñan a pedir perdón y a tener un cambio de mente, a tener un cambio de mentalidad, pero tal vez se olvidaron de decirnos que el arrepentimiento es estar en casa, permanecer en casa y no irnos de casa, nunca. No salirnos de nuestra casa jamás. No salirnos de la cobertura de Dios. No buscar en otros lados, como te decía hace rato, afán, riquezas. No buscar en otro lado donde tú te sientes autosuficiente. No buscar en otro lado donde no encontrarás la palabra de Dios, la respuesta de Dios, la protección de Dios y el cuidado de Dios. Entonces, el fundamento del arrepentimiento es volver a nuestro lugar, es volver a donde nosotros pertenecemos. Adán, les decía hace rato, vino del polvo de la tierra y es allí a donde regresó. La raíz del arrepentimiento es volver hacia algo, a lo que tenemos que regresar, lo cual esto es crítico porque muchos no lo ven de esa manera. Por eso, el caer en pecado constantemente es algo muy fácil para mucha gente. Por eso el volver a caer una y otra vez, tú vuelves a pecar y vuelves a venir delante de Dios y le dices: Padre, perdóname, y das por hecho que Dios te ha perdonado. Pero no permaneces en el lugar a donde perteneces. Tú te vas y te olvidas. Por eso esa parte de la palabra donde dice: escuchas la palabra, te levantas, te sales, te olvidas de lo que escuchaste y sigues haciendo tu propia vida. Y sigues haciendo lo propio. Entonces, esto es digno de examinarse. Esto es digno de reflexionar. ¿Realmente estoy en el lugar donde pertenezco o sigo vagando en las tinieblas? ¿O sigo vagando en la oscuridad creyendo que estoy en casa cuando estoy fuera de ella? ¿Creyendo que estoy bajo la cobertura de Dios o sigo saliéndome de su nube? Entonces, vemos que la palabra teshuvá, que tiene la raíz en shuv, que es volver, podemos observar que cuando nosotros nos arrepentimos, que al arrepentirnos de corazón debemos de regresar a nuestra casa, regresar al Padre, regresar a su presencia. Ezequiel 14:6. Libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra de Dios: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos
y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Y si nosotros leemos la Biblia y conocemos la historia del pueblo de Israel, sabemos que hubo un tiempo en donde el pueblo de Israel se dividió en dos: la casa de Judá y la casa de Israel. Cuando ellos fueron exiliados, cuando estuvieron en cautiverio, la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Judá regresó, se estableció, pero la casa de Israel se mezcló con los otros pueblos, y se mezcló con los otros pueblos tanto de tal manera que empezó a tomar las costumbres, la idolatría y todas aquellas cosas que los gentiles hacían, y se convirtieron a ellos. Por eso este llamado del Padre a decirle a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, conviértete y vuélvete, regrésate, retorna a tu casa, retorna a tu hogar, retorna a mi presencia, deja tus ídolos atrás, deja tus abominaciones atrás, ya no las hagas, ya no te salgas de mi cobertura, ya no te salgas de mi presencia. Zacarías 1:3. Libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Un pueblo donde ni Dios estaba al tanto de ellos, ni el pueblo estaba al tanto de Dios. Él les dice: hazlo tú primero, vuélvete tú a mí para que yo me pueda volver a ti. Es decir, regrésate conmigo, regresa donde estabas para que yo me pueda volver a hacer cargo de ti, para que yo pueda darte lo que necesitas, para que yo te pueda proteger de tus enemigos, para que yo pueda darte la cobertura que tú requieres y satisfacer tus necesidades. Pero regresa, deja de hacer lo que estás haciendo, déjate del lugar en donde estás y regresa. Eso es lo que el Padre habló aquí. Regresa al Señor, regresa al Padre. Amén. Libro de Jeremías 25. Jeremías 25, versículo 5. ¿Ya lo encontraron? Amén. Yo no, así que espérenme tantito. Jeremías 25, 5. Dice: cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Otra expresión, otra petición, otro ruego de parte de nuestro Padre: regresa, vuélvete de tus malos caminos, vuélvete de hacer el mal. Es decir, tú estabas caminando bien, tú estabas haciendo bien las cosas, me estabas obedeciendo, pero te desviaste del camino, empezaste a hacer lo malo delante de Dios, empezaste a ver más las riquezas, empezaste a ver más los afanes, empezaste a servir más tus deseos, tus deleites que a mí. Empezaste a contaminarte de idolatría, de rebeldía. Vuélvete ahora a mí, dice el Señor, vuélvanse de sus malos caminos, de la maldad de sus obras. Reflexionemos qué tanto hemos caído en esto. Reflexionemos qué tanto nos hemos desviado del camino del Padre y volvamos a Él. Reflexionemos qué tanta maldad hemos dejado entrar a nuestro corazón. Qué tanta maldad hemos dejado entrar a nuestro corazón a través de lo que el mundo te ofrece, a través de las películas, a través de las amistades, a través de los amigos, a través de muchas cosas
Ve cuánta maldad hay en tu corazón para que la abandones y vuelvas a la presencia de Dios. Nosotros sabemos ya que el arrepentirnos es regresar a la presencia de Dios y que debemos de dejar los malos caminos, el pecado y la maldad que antes moraba en nosotros. Y digo antes porque ahora ya no debe de haber maldad en nuestros corazones. Ahora ya no debe de haber malos pensamientos. Ahora ya no debemos de estar en nuestros malos caminos ni pecando. Cuando nosotros hagamos esto, cuando nosotros dejemos esto atrás, cuando hagamos teshuvá, es decir, cuando retornemos, debemos de permanecer y estar ahí siempre. Nuestro Señor Jesús también nos enseñó esta parte. En el libro de Mateo podemos verlo también. Mateo 4. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, vuélvete a Dios, deja tus malos caminos, deja tu pecado, deja tu maldad y vuélvete a Dios. El reino de los cielos está aquí. Alejarnos del pecado. El libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vuélvanse a Dios de sus pecados y crean las buenas noticias. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse de sus pecados y crean las buenas nuevas de salvación. Abandonemos nuestros malos caminos y retornemos a nuestro Padre. Volvámonos nuevamente a nuestro Padre. Volvámonos a la sana doctrina. Volvámonos a la verdad. Volvámonos a saber lo que es pecado. Entendamos que lo que es bueno y lo que es malo, y no le digamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Volvámonos a la verdad de la palabra de Dios. Arrepintámonos, como dice la palabra, y convirtámonos para que sean borrados nuestros pecados, para que podamos venir de la presencia, para que puedan venir de la presencia de Dios tiempos de refrigerio a nuestra vida. ¿Quieres paz? ¿Estás en tribulación? ¿Estás sufriendo a causa de tu maldad, a causa de tu pecado, a causa de la codicia, a causa del afán o de tu soberbia? Para que tú vuelvas a tener paz en tu corazón, vuélvete a Dios. Arrepiéntete, deja eso y vuélvete a Dios. Deja tus prácticas que no te van a ayudar, que no nos van a ayudar a nada, más que a separarnos cada día más de nuestro Padre. Deja de hacer lo malo, conviértete a Dios, como dice la palabra. Arrepintámonos de verdad. Es decir, no solamente hagamos esta parte de decir lo siento y se acabó. Y vamos a verlo más adelante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la parábola del hijo pródigo, resume muy bien este proceso de volverse a Dios. Ya te había dicho que el pueblo de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte no se volvió a él. Esta parábola del hijo pródigo está hablando de eso, de cómo el Señor desea que su pueblo regrese a él. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Amén. Y nosotros somos parte de ese propósito. Nosotros somos parte de lo que Dios quiere para la humanidad, que estemos en su presencia. Así que yo sé que tú has leído la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos la han leído? Amén. Levanten su mano. ¿Todos la conocen? ¿No? Ok. Por los que no la conocen, vamos a leerla. Amén. Lucas 15.
Lucas capítulo 15, vamos a leer del versículo 11 a 32. Lo voy a leer. ¿Me van siguiendo? Dice la palabra de Dios: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Qué hay aquí? Codicia, ¿verdad? Quiso de sus bienes para gastarlos. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Amén. Entonces, aquí podemos ver resumido también la parte 1 donde les hablaba de la codicia. Este joven codició, y el haber codiciado lo llevó a su ruina y lo llevó a apartarse de su familia, a apartarse de su padre, a apartarse de su casa y a caer lo más bajo que pudo haber caído. Él confió en su dinero y lo malgastó todo y cayó. Separación total y absoluta. Para que él pudiese volver a la casa de su padre, para que él pudiera regresar a la casa de su padre, tuvieron que pasar varias cosas que te voy a compartir. La primera, él tuvo que volver en sí. Volver en sí. Volver en sí. ¿Qué es volver en sí? ¿Alguien sabe? Reflexionar de su vida. Reflexionar, alguien dijo evita ser congruente. ¿Qué más? Recapacitar, consciente, se dio cuenta del error, es decir, volvió en sí, a ver qué estoy haciendo, se pegó en la cabeza, ¿qué estoy haciendo?
Me equivoqué, cometí un error. ¿Nunca te ha pasado eso a ti? Estás haciendo las cosas de una manera que dices, sí, estoy bien, y cuando de repente te das cuenta, no, ¿qué estoy haciendo? Hice todo mal. Así no era. Se dio cuenta que había cometido un error. Él volvió en sí, como dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él no se había contentado con lo que tenía. Él quería más de lo que ya tenía. Él se dio cuenta que por haber ambicionado, que por haber codiciado, cayó en ruina. Volvió en sí, se dio cuenta, fue consciente del error que cometió. Le cayó el 20 para que pueda ser más preciso. Entendió. Y después de haber entendido, y después de haberse dado cuenta de la metida de pata que cometió, entonces hizo un plan. ¿Cuál fue su plan? Regresar a la casa de tu padre. Pero así nada más. Así de decir, hey, ya vine, aquí estoy, ya regresé. No. Se arrepintió. Se arrepintió. Entonces, versículo 18 dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, él tenía un plan. Tú ya te diste cuenta del pecado, ya te diste cuenta de qué tan lejos estás de casa, de qué tan lejos estás de tu padre, de tu familia. Estás entendiendo que te equivocaste y entonces empiezas en tu corazón a decir: voy a llegar a mi casa, pero no voy a llegar y tocar, ya vine, ponme el agua a calentar porque me voy a bañar y denme de comer. No, porque sabes que esto que muchos de nosotros hacemos no es arrepentimiento, no es lo que el Padre quiere, no es hacer teshuvah, no es volver a la casa del Padre. Eso sigue siendo orgullo, eso sigue siendo soberbia, eso sigue siendo aprovecharse de la bondad de las personas que te han perdonado una y otra vez las ofensas que tú has cometido. Eso no es. Él dijo: hazme como a uno de tus jornaleros, es decir, ya me di cuenta del error, voy a ir a pedir perdón, yo no quiero estar fuera, yo no quiero estar lejos, quiero que me vuelva a recibir. Entonces, para que me reciban, pues tengo que decir estas palabras, inevitablemente, tengo que pedir perdón. No es como un matrimonio, ¿sabes? En mi casa, espero que no se enojen mis papás si lo ven, pasa algo bien particular. Mis papás se enojan y se dejan de hablar, ¿sí? Discuten y se dicen muchas cosas que a lo mejor no hubieran querido decir, pero ya las dijeron. Y se dejan de hablar 2, 3, 4 días. El Señor está tratando con eso, hermanos, los aseguro. Y después de esos días llega mi papá o mi mamá, quien sea de los dos: oye, ¿qué es esto? Oye, sírveme de comer. Oye, ¿me das esto? Oye, vino tal persona a buscarte. ¿En qué momento dijeron esas palabras tan importantes de perdóname? Pequé contra ti, te ofendí, te dije algo que no te debí de haber dicho, no sané la herida que te provoqué, ni la restituí. Y muchos de nosotros somos así con nuestro Padre. Tú sales, entras de esta congregación, yo no sé qué es lo que cada uno de nosotros haga allá afuera. Tal vez cometiste un pecado enorme, o tal vez simplemente se te olvidaron muchas cosas que tú debías de haber hecho. Pero al siguiente domingo, o 3 o 4, después de 20 domingos que no vienes, tú solamente entras por esa puerta, te paras enfrente y empiezas a cantar. ¿Y dónde está el volver a Dios? ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Y dónde está el retornar?
Este hombre se dio cuenta de lo que había hecho, hizo un plan para regresar a su casa, sabía que no podía solamente entrar y ya, y pidió perdón y le dijo a su padre: hazme como uno de tus jornaleros, mira, te voy a reponer el dinero que malgasté, te voy a reponer los bienes que perdí apostando, jugando con rameras, etcétera, etcétera. Voy a trabajar para que te pueda reponer eso que yo perdí. Porque bueno, eso es parte del arrepentimiento, pero antes de eso, después de que él hizo un plan para regresar a casa, él se levantó y lo hizo. Él se levantó y lo hizo, porque muchos están como el Chavo del 8. ¿Sí? ¿Saben cómo? Sí lo hago, ahorita, sí lo voy a hacer, sí me voy a arrepentir, pero mientras voy a hacer otras cosas más. Sí lo voy a hacer y me voy a arrepentir y voy a ir a pedir perdón, y así pasan 2, 3, 4 días y la ofensa sigue creciendo y la herida sigue creciendo, a quien tú lastimaste se sigue haciendo más profunda, el tiempo sigue pasando y la palabra de Dios dice que tú no sabes en qué momento vienen a pedir tu alma. Este hombre no solamente lo pensó, este hombre lo hizo. Este hombre lo puso en práctica. Versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y esa es la misma actitud de nuestro Padre. Cuando tú te diste cuenta de tu pecado, dijiste: voy a volver a mi casa, voy a pedir perdón, y lo haces. El Señor está atento al momento en que tú vienes, y desde lejos Él ya te vio y está con los brazos abiertos para ti. Pero les decía hace rato, restituyendo el daño. Restituyendo el daño. Porque mira, te voy a poner otro ejemplo, aparte del de mi casa. Cuando tú estás manejando y vas en tu auto y tú le pegas a otro auto, tú te bajas y le dices: oh, perdóname, fue sin querer, discúlpame, y te vas. ¿Qué haces? Primero no te va a dejar ir al que le pegaste, para empezar, ¿no? Oye, ¿cómo que ya te vas? Me acabas de pegar y me acabas de ocasionar un daño. ¿Qué haces tú? Bueno, si tienes seguro, le hablas a tu seguro y que venga y que buscas que se le paguen los daños al del carro que dañaste, ¿no? Eso es lo que se hace por lo regular. ¿Qué haces cuando tú vas a tu casa de visita a otra casa y vas con tus hijos pequeños y uno de tus hijos pequeños rompe el florero que le regaló la abuela de la bisabuela de la bisabuela? ¿Qué haces? Ay, perdón, hijito, no lo vuelvas a hacer. No, ¿verdad que no haces eso? Tú ya estás sacando la cartera y le estás diciendo: híjole, pues a lo mejor no puedo pagarte lo que vale sentimentalmente, pero mira, aquí está algo de dinero por el daño que te acabo de hacer. Eso es lo mismo que cada uno de nosotros debe de hacer cuando se vuelve al Padre, cuando se arrepiente. Mira, te dañé en esto, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer ahora para resarcir el daño? ¿Qué puedo hacer ahora para restituir? Hubo un hombre que así dijo: y de todo lo que he defraudado 7 veces lo repongo. Pero no es nada más decir: ay, perdóname, Señor, ay, perdóname, acabo de fornicar, ay, perdóname, y pasan 7 días después y vuelves a hacer lo mismo y vienes otra vez: ay, Señor, perdóname. Eso no es volverse a Dios, eso no es arrepentimiento, eso es solamente una fantasía en la que estamos viviendo muchos cristianos. Porque el que está en la casa del Padre permanece en la casa del Padre. El que está en la presencia de Dios permanece en la presencia de Dios y no permite que nada ni nadie le aparte de la presencia de Dios. Ni los afanes, ni la codicia, ni la autosuficiencia, nada le satisface ya a alguien que ha vivido y que vive en la presencia de Dios.
Entrar a la casa del Padre es otra de las cosas que debemos hacer. Versículo 27 dice, Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Bueno, ya que sabes que tu padre te perdonó, ya que sabes que tu padre te recibió, métete hasta lo más profundo de la presencia de Dios, déjate llenar de Él, empápate de Él, métete en ese río de su presencia, métete hasta lo más profundo, llega hasta el lugar santísimo, no te quedes nada más en la puerta. Ya la vergüenza, ya el remordimiento, ya la culpa, ya no tiene que existir. Tú ya fuiste perdonado, tú ya fuiste sanado, al Señor ya te recibió de nuevo, ya te quitó los harapos que traías, ya te quitó esas sandalias o esos zapatos que traías sucios porque estabas ahí con los puercos, ya te dejó que te bañaras, ya dejó que te cambiaras la ropa. Pues ahora quédate en casa y vive eternamente agradecido por lo que Él ha hecho por ti. Y no solamente eso, vive bajo sus reglas, vive bajo sus mandamientos, vive bajo sus estatutos. Toda casa que se aprecie de serlo tiene reglas. Amén. Toda casa tiene reglas. Mi casa hay reglas. En la casa de los pastores hay reglas. En todas las casas, en la casa de Saúl, en la casa de los hermanos, hay reglas. Y quien quiere llegar a vivir ahí o quien quiere llegar a estar ahí, tiene que saber sus reglas. Una regla en mi casa es que mi gata se puede echar en donde quiera y nadie le diga nada, no es cierto. No. Una regla en mi casa es que, bueno, lo que ensucias, lo lavas. ¿Sí? ¿Quién tiene esa regla en su casa también? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, quedarse en casa, ya no te salgas, ya no te devuelvas, ya no te regreses a lo demás. Sí, regrésate, pero regrésate a tu Padre, agradécele que hizo lo que hizo de haberte dejado entrar otra vez y que te cambió todo lo malo, lo sucio que traías, y vive bajo sus reglas. Versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Amén. Cuando Jesús murió por nosotros, Él sabía que íbamos a pecar y aún en nuestro mejor día íbamos a necesitar de un Salvador, de un Mesías. Así que cuando pecamos, Dios nos dice, regresa. No sigas en ese camino, vuélvete a Él. Dios dice, regresa, Él no nos condena. Aún estamos viviendo un tiempo de gracia. Y no porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia juegues con tu salvación. Juegues a venir y llegar. ¿Cuántos maridos o cuántos esposos van y vienen? ¿Cuántos hijos van y vienen? Porque no les salió como querían y regresan, y en casa, pues sí, igual y les reciben, igual y no. Pero en la casa del Padre hay reglas. Y tú no puedes entrar y salir a como se te antoje porque quieres seguir disfrutando de lo que ves en el mundo en vez de estar aquí. Necesitamos regresar al Padre. Hemos sido llamados no a condenar, sino a llamar al pecador a que se vuelva de sus pecados, a que regrese al Padre. Este mensaje compártelo con los demás. Este mensaje háblalo a alguien que necesita regresar. Si regresas a Él, sin importar qué tan lejos hayas llegado, Él te va a lavar con su sangre, te va a recibir. El Padre envió a su Hijo para traerte de regreso a casa, para traerte de regreso. Cuando vuelves, Él pone un anillo en tu mano, que son las arras de nuestra herencia.
Él te viste, es decir, Él hace un hombre nuevo, una mujer nueva en ti, te hace una nueva criatura. Él mata al mejor becerro porque Él entregó la vida de su Hijo amado por nosotros. Y Él hace fiesta por cada pecador que se arrepiente, amén, y que regresa a casa. Amén, gloria a Dios. Entonces, lo que no es arrepentimiento no es tristeza nada más o remordimiento. El apóstol Pablo nos enseñó en 2 Corintios 7:10, 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no haya que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero el arrepentimiento, el volvernos a Dios, produce vida. ¿Cuánta gente escuchas allá afuera que dice, tú no te arrepientas de nada? Tú nunca te arrepientas de nada de lo que has hecho. Y yo me quedo pensando, yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Yo me arrepiento, yo me vuelvo al Padre, yo no quiero volver a andar como antes. No podemos, como decía hace rato, solamente venir y decir, oye, lo lamento que te robé, lamento que pequé, lamento que mentí. Sí, lo lamentas, pero no haces nada para resarcir el daño, no haces nada por cambiar, no haces nada por permanecer en ese estado de santidad. Entonces eso no es arrepentimiento, eso no vale delante de la presencia de Dios. Para que haya una reconciliación es necesario arrepentimiento genuino, es necesario volverse, es necesario devolver lo robado, es necesario pedir perdón, es necesario sanar las heridas. En los matrimonios sobre todo, no dar por hecho que tu esposa, tu esposo te perdonó. Pídele perdón y restituye el daño. Nuestro Señor decidió cancelar nuestras deudas en la cruz para recibir el beneficio de su perdón. Es necesario volvernos a Dios, creer, vivir de acuerdo a las reglas de la casa, para que no nos pase como en ese tiempo o en ese momento no nos digas, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te pido? En Malaquías 1:6 dice la palabra de Dios, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decir, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Seguimos pensando en que no estamos haciendo nada malo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Mateo 7:21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, como dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque así se engañan a sí mismos. Dejemos nuestros pecados, nuestro mal proceder y hagamos un arrepentimiento sincero y de corazón. Es decir, volvámonos a Dios y permanezcamos ahí. Amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Y vamos a orar